Buenas noches. Vamos a revisar cuál va a ser la forma de presentación del parcial en logística. Inicialmente para este primer corte solamente tenemos el tema 1, que son conceptos y evolución de la cadena de suministro y de la logística. Hemos visto algunas definiciones: origen, cadena de valor y gestión de la cadena de suministro. Pues ya vimos que la cadena de valor hace más referencia a la empresa, a lo que es como tal los procesos de la empresa, y la gestión de la cadena de suministro ya toma en cuenta eh, dos eslabones más hacia los clientes, o sea, desde la empresa hacia el cliente y del proveedor hacia la empresa también, como también la cadena de valor, combina absolutamente todo. La estructura de integración de la cadena de suministro con los demás componentes. Y vamos a la sección de recursos. Esta dirección se las voy a pasar en el correo que les envío adjunto con toda esta información. Primero que todo, la bibliografía principal. Estamos trabajando con el libro de Balú, es del cual nos estamos guiando para el desarrollo de las temáticas. Es el libro de pronto más eh, representativo en castellano para logística. Y el libro de Sunil Chopra, de Supply Chain Management. También vean que acá dice Estrategia, Planeación y Operaciones. Es un libro relativamente completo, ya es un libro un poco más técnico. El libro de Balú es un poco más administrativo, y ese ha sido el enfoque que hemos tenido desde las primeras clases. Entonces, podemos ir revisando los dos libros si ustedes quieren, para que vayan haciendo un repaso de lo que se vio en el salón de clase, aunque con las dos diapositivas que tenemos para estudiar es suficiente para resumir absolutamente todo lo que tenemos de allí. También uno de los casos, sobre todo el de introducción a Supply Chain Management, es el que más nos sirve para revisar de una forma express todos los conceptos. Muy bien, entonces empecemos a ver cada uno de los temas, cómo se desglosa. Ya es solamente conceptos y estrategia lo que tenemos en el primer corte. Ya para los siguientes vamos a pasar a servicio al cliente. Ya les comenté que la clase va a estar en video. La próxima sesión que tengamos vamos a hacer algunos ejercicios prácticos de CRM, y pasamos a gestión de compras y abastecimiento, algunos métodos para selección y desarrollo de proveedores, gestión de materiales, empaques. Ya pasamos con toda la parte un poco más técnica, igual inventarios y distribución y transporte. Todo esto ya se va a ver mucho más técnico. La parte gerencial es todo este primer corte. Entonces, por favor, hagan muy buenos resúmenes para que en este corte les vaya muy bien. Seguramente ya han estudiado bastante y con las indicaciones de hoy va a ser mucho más claro. Muy bien. Entonces vamos a ver las diapositivas iniciales. En este caso discutíamos unos conceptos básicos: cadena de suministro, logística, la diferencia que hay entre las dos. La evolución histórica no es tan necesaria, pero pues si bien lo vimos en clase, hay que tener mucho en cuenta el contexto, cómo se está estructurando todo, ¿no? De acá, pues no es tan importante la evolución. Es bueno tener claro que es de origen militar, cómo está llegando hasta el concepto que tenemos hoy de administración de cadena de suministros. Esto sí, la estructuración que tenemos, por ejemplo, pronósticos de demanda, compras, planeación de requerimientos de materiales, planeación de producción. Todo esto hace referencia a compras y manejo de materiales. Servicio al cliente, transporte, procesamiento de pedidos, que hacen más referencia a distribución física. Son las dos áreas grandes que trabaja la logística. Entonces, ¿qué trabaja la logística? Compras y manejo de materiales y distribución física. ¿Cuál es la relación que hay con la administración de la cadena de suministros? Pues que es un término un poco más holístico, mucho más reciente, que toma la logística, también toma planeación estratégica, servicios de información, marketing y ventas y finanzas. Ya es mucho más grande el concepto. Logística como tal, decíamos que eran los flujos que habían principalmente financieros, de materiales
y de información dentro de la cadena de suministro. Son flujos logísticos que hay en la empresa. Esto es algo de inversión que hay en logística y algunas de las definiciones. Una rama de la ciencia militar, nos dicen acá en el diccionario de Oxford, que procura mantener y transportar material, personal e instalaciones. Ya el concepto, que es el que vamos a trabajar como tal nosotros, es el que nos da el Council of Supply Chain Management, y nos dicen que la gestión logística es parte de la gestión de la cadena de suministro que planifica, implementa y controla el flujo y almacenamiento eficiente y efectivo de bienes y servicios, e información relacionada entre el punto de origen y el consumo para cumplir los requisitos de los clientes. Entonces, algunos me decían que no tienen muy claro lo de los flujos. Por eso es que hacemos referencia a flujos logísticos dentro de la cadena de suministro. Me dicen entonces que la logística es la parte de la gestión de la cadena que planifica, implementa y controla el flujo y almacenamiento eficiente y efectivo de bienes y servicios e información relacionada en el punto de origen y el punto de consumo para cumplir los requisitos de los clientes. También habíamos hablado que todo estaba enfocado hacia los requerimientos de los clientes. Definiciones entonces tenemos muchísimas. Acá tenemos otra de Hanfield y Nichols. Esta es mucho más vieja que la del Council of Supply Chain Management. Y nos dice que considera un amplio conjunto de actividades dedicadas a la transformación y circulación de bienes, como la materia prima para producción, distribución central, función de transporte, transacciones con mayoristas. Y ven, todos estos son los flujos que hay dentro de la cadena de suministro. Pero nosotros nos vamos a ir con esta definición, por eso es que la tenemos subrayada, esa es la que tenemos que tener clara. Existe para mover y ubicar inventario, para lograr los beneficios de tiempo, lugar y posesión deseados al menor costo total. También es importante que se busque el menor costo y la eficiencia máxima. ¿Cuáles son el trabajo de la logística? Transporte, inventarios, procesamiento de órdenes, redes de instalaciones, almacenamiento, manejo de material y empaque. Definición de cadena de suministro. Ya también habíamos dicho que abarca ahora sí absolutamente la gestión de todas las actividades y operaciones relacionadas con desde aprovisionamiento, adquisición, conversión, ya todo lo que está en la empresa y todas las actividades de gestión logística. Todas las anteriores están incluidas acá. Es importante destacar que también incluye coordinación y colaboración con los socios del canal, que pueden ser proveedores, intermediarios, proveedores de servicios externos y clientes. En esencia, la gestión de la cadena de suministro integra la gestión de la oferta y la demanda dentro de las empresas. Acá vemos entonces un modelo de cadena de suministro generalizado. Tenemos los materiales. Vean que acá parte desde cero, pero desde cero absolutamente todo lo que tenemos de materia prima. Entonces nuestros proveedores, la red que puede haber entre todos esos proveedores. Entonces vean que acá lo ponen redes de proveedores. Después sí, la empresa y la integración en la empresa. Tenemos entonces compras, distribución y mercadeo, manufactura, todo lo que está dentro de la empresa y redes de distribución. No necesariamente clientes solamente, sino tenemos mayoristas, minoristas y luego sí el consumidor final. Esa es la diferencia grande que hay con logística. La logística solamente me está hablando de los flujos que se dan entre ellos, ¿sí? Información, finanzas, actividades financieras, información y materiales en toda la cadena de suministro. La cadena de valor generalmente hace referencia solo a los procesos que hay dentro de la empresa. Sí muestra la relación que hay con los proveedores y la relación que hay también con los clientes, pero no es tan específica como el término de cadena de suministro. Es que son dos términos que, si bien se utilizan mucho juntos, se desarrollaron aparte. Ya habíamos dicho que la cadena de valor la desarrolló y habló bastante de ella Michael Porter. La cadena de suministro fue un término que desarrolló Lee. Muy bien, acá tenemos las dos resumidas nuevamente. A veces llamada cadena de valor, la cadena de suministro, pero ya habíamos hablado que pues
pues la diferencia que puede haber entre los dos conceptos. Consiste en colaboración para aprovechar el posicionamiento estratégico y mejorar la eficiencia operativa. La logística, en contraste, la administración de la cadena de suministro es el trabajo requerido para mover y colocar inventario a lo largo de una cadena de suministro. El inventario también puede ser de información, el inventario también puede ser toda la parte de costos, toda la parte financiera. El inventario también puede ser de materia prima, producto en proceso y producto terminado. Que la tenemos repetida. Y esta es mucho más fácil, nos podemos ir con estos dos. Logística es la función responsable del movimiento y almacenamiento tangible o intangible desde el punto de origen hasta el punto final. Entonces vean que tangible o intangible, cualquiera de los dos. Es el movimiento de materiales en el momento adecuado, en el lugar adecuado y en las cantidades requeridas. Eso es la logística. Entonces puede ser tangible o intangible los flujos, los movimientos que hay entre ellos, desde el punto de origen hasta el punto final en toda la cadena de suministro. Y la cadena de suministro contiene las actividades necesarias para la transformación del producto. Está formada por todas las partes involucradas de manera directa o indirecta en la satisfacción de la solicitud del cliente. Este tiene por dentro todas las actividades logísticas. ¿Qué son cuáles? Logística de los negocios, que es la misma logística que estamos trabajando. Acá la colocan como Business Logistics. Esto es del libro de Balú. Tenemos suministro físico y distribución física. ¿Dónde estaba esa clasificación? Fue la clasificación que vimos al inicio. Esta clasificación tenemos entonces compras, manejo de materiales y distribución física. Acá la tenemos, suministro físico y distribución física, que es el manejo de los materiales. ¿Qué actividades podemos tener? Y acá la muestran las actividades logísticas de una forma un poco más general. Fuentes de suministro hasta la fábrica y de la fábrica a los clientes, entonces la distribución y acá el suministro. Entonces, ¿qué es suministro? Todo lo que va hacia la empresa. ¿Qué es distribución física? Todo lo que va hacia el cliente. Entonces, ¿qué actividades podemos ver en el suministro que va hacia la empresa? El aprovisionamiento, transporte, mantenimiento de inventario, procesamiento de pedidos, adquisición, embalaje, almacenamiento, manejo de materiales, manejo de información, programación de suministros. ¿Qué podemos tener en distribución física? Lo que va hacia el cliente, también un transporte, también un inventario, procesamiento de pedidos, acá es que nosotros pedimos y acá es que nos piden, programación de pedidos, embalaje protector, almacenamiento, manejo de materiales, manejo de información también. Y esta es otra representación más que hay. En esta no recuerdo cuál autor era el que estaba trabajando. Este es un autor también que habla más desde el punto de vista gerencial que desde el punto de vista operativo y nos muestra otra representación de la cadena de suministro como una red. Entonces, ¿esto qué diferencia tiene con la cadena de suministro clásica, con la que tenemos acá arriba? Solamente la forma de presentar la información. La clásica entonces tiene los procesos de apoyo y redes de proveedores, redes de distribución y la empresa, los materiales y el consumidor final. La red se centra más entonces en los flujos que en la representación de las operaciones. Esta se centra más en la representación de las operaciones y de las partes. La red se centra mucho más en el flujo que hay entre las diferentes operaciones. ¿Sí? Muy bien. Es una representación, como lo decíamos. Acá tenemos un ejemplo. Entonces, esta puede ser una representación de información. Tenemos información dentro de una tarjeta RFID, por ejemplo, que son tarjetas que están almacenando información de un producto o de un pedido a medida de que va pasando por las diferentes partes, puede ser desde manufactura, puede ser desde proveedores, ¿sí? Depende de donde se pueda arrastrar el envío o el producto.
Muy bien, entonces tenemos, acá hay una representación como veíamos la red de arriba. Ya tenemos entonces los primeros proveedores, los proveedores de mis proveedores, nuestra empresa, nuestros primeros clientes y los clientes de mis clientes. Ya se ve mucho más holístico. Ya tenemos entonces la logística de entrada, la logística de salida, la logística interna y el supply chain management que va sobre toda la red, ¿sí? Esos flujos entonces pueden ser información, pueden ser dinero, pueden ser consumo energético, ¿sí? Puede ser absolutamente cualquier flujo que tengamos allí. Lo que pasa es que se representan generalmente como tres flujos. El flujo de dinero o toda la parte financiera, el flujo de materiales y finalmente el flujo de información. Sí, acá tenemos otro ejemplo de eso. ¿Dónde están los flujos? Son todas las flechas. ¿Qué son? Entonces, acá podemos ver entonces cada una de las actividades que tenemos para poder generar una barra de chocolate. Acá no se ve exactamente qué son estos flujos, no sabemos qué son. Por ejemplo, hay en algunos casos que sí los marcan. Acá me dicen que es con el trigo se hace la harina, con la harina entonces hacemos las wafer, con los pralin, que también es ese, como este caramelo que está ahí adentro, hacemos la wafer, caramelo no, la masa con la que hacemos las wafer. Las wafer entonces pasan confeccionar, a confeccionarse en manufactura. Tenemos chocolate también que las va a recubrir, después empaque. Cada una de las actividades, ¿sí? Esta red está bastante general, no hay una forma como tal estándar, pero lo mejor sería representarlo con nuestras operaciones, ¿sí? Entonces cada una de las partes, ya sean en todos mis proveedores, tenemos las operaciones, tenemos la empresa y los flujos que hay. No quiere decir que acá adentro no hayan, ¿sí? Acá adentro también hay flujos, como los que vemos acá. Todo esto que está acá serían los flujos que se presentan dentro de la empresa, dentro de la firma. Muy bien. Pasamos a un ejemplo un poco más exacto de esos flujos logísticos en la siguiente diapositiva con la que comenzamos, la estrategia. Y allí es donde vamos con nuestro tema. Entonces, estrategia y servicio al cliente. La parte de servicio al cliente, como les digo, esta sí va a estar en videos, ya entra para el siguiente corte y va a estar más aplicado porque pues vamos a hacer varios ejercicios con CRM. El CRM no es solamente una base de información estática, sino también podemos tener relación con los clientes de manera directa. Por ejemplo, hay hasta comunicaciones automáticas que se generan. Si ustedes se dan cuenta de pronto que asistieron a algún sitio y después de algún tiempo les llega un mensaje a su celular y le dicen, uy, ese rato no nos visita, venga, programe su cita para tal cosa. Todo eso hace parte del servicio de relaciones con los clientes o el CRM. Ahora, recordemos los dos conceptos. Logística es la función responsable del movimiento y almacenamiento de materiales tangibles o intangibles desde el punto de origen hasta el punto final. Es el movimiento de materiales en el momento adecuado, en el lugar adecuado y en las cantidades requeridas. La cadena de suministro contiene las actividades necesarias para la transformación del producto. Ya es absolutamente todo. Pero para la definición de cadena de suministro, si quieren, podemos tomar a rajatabla la de el Council of Supply Chain Management, que nos dice, abarca la planificación y gestión de todas las actividades relacionadas con aprovisionamiento, adquisición, conversión y todas las actividades de gestión logística. ¿Y qué era la gestión logística? La gestión logística es la parte de la gestión de la cadena de suministro que planifica, implementa y controla el flujo y almacenamiento eficiente y efectivo de bienes y servicios. Y la información relacionada también. Muy bien.
Entonces, acá podemos ver diferentes flujos logísticos entre quienes. Entonces tenemos acá upstream es la que tenemos con nuestros proveedores y los proveedores de ellos. Downstream es toda la que tenemos hacia el cliente y la interna. En upstream tenemos entonces los materiales de materia prima, ¿sí? En la interna podemos tener esos materiales de materia prima como productos terminados, empaque. También podemos tener producto en proceso y almacenamiento de producto en proceso, y puede haber flujos entre ellos. Estos flujos, lo que vemos en verde, pueden ser eh, materiales, dinero o información. Acá tenemos ahora sí un ejemplo de estos flujos. Entre materiales, upstream, recordamos, era hacia los proveedores y downstream hacia los clientes. Entonces, desde los proveedores podemos tener devoluciones de nosotros para ellos, reparaciones también. Reparaciones, ¿por qué? El proveedor nos dio algún aparato que tenía garantía y que tenía eh, de pronto alguna falla, pues va a tener también reparaciones. Servicio, reciclaje, desechos. Downstream hacia el cliente, materiales, pueden ser material de desecho, materia prima, productos intermedios o bienes terminados. ¿Por qué puede ser hacia el cliente materia prima? Porque nuestro producto puede ser materia prima para el cliente, ¿sí? Información también. Tenemos ventas, órdenes, inventarios, calidad, planes promocionales con nuestros proveedores. Podemos recibir todo eso, tener información con ellos, compartir información de ventas, órdenes, las órdenes de producción con respecto a lo que me envíen mis proveedores. Puedo programar eso, inventarios también, poder manejar la información de mis inventarios. Calidad, planes promocionales. Son algunos ejemplos, pueden haber muchísimos más, no estamos cerrados a que estos sean los únicos. En downstream, hacia el cliente, tenemos entonces capacidad, planes promocionales y agendas de entrega. Capacidad, ¿por qué? Porque dependiendo de la capacidad que yo tenga, puedo aceptar o no aceptar pedidos también. Igual planes promocionales, agendas de entregas, puedo entonces hacer toda la secuenciación, miro a ver cuál pedido voy a entregar primero y cuál después. Financieros, también podemos tener pagos, consignaciones, créditos, consignaciones, términos de pago, pues acá también pueden haber créditos, ¿sí? Es lo que tenemos en flujos con los proveedores y con los clientes. Y ahí entramos a la parte de estrategia, ya dejando claro lo que son los flujos. La estrategia de una compañía define en relación con sus competidores el grupo de necesidades del cliente que éste busca satisfacer con sus productos y servicios. Entonces, obviamente, ya habíamos discutido, se parte de la necesidad del cliente. Que hay algunas estrategias, principalmente dos, o estrategia de costos bajos o estrategia de diferenciación. Para los costos bajos necesitamos economías de escala, o sea, una inversión altísima en tratar de automatizar la mayoría de procesos para que sea un producto de muy bajo precio en muy altos volúmenes. Entonces vamos a tener poca variedad de productos y economías de escala. Diferenciación, entonces somos flexibles para poder cambiar eh, toda la organización de la empresa para hacer diferentes referencias. Entonces si hacíamos hoy la referencia X, mañana podemos hacer la Y, o dentro de un mismo día de fabricación podemos hacer varias referencias. A eso se referencia la diferenciación. Es más costoso producir así, entonces los productos van a ser también mucho más costosos. Pero son las dos estrategias que tenemos: o diferenciarnos de la competencia. La diferenciación generalmente trata de dar siempre un valor agregado. La de costo bajo no, la de costo bajo simplemente el mismo producto, la misma referencia a un costo más bajo. Entonces, estrategia competitiva es donde el conjunto de necesidades del cliente que una empresa busca satisfacer, define el conjunto de necesidades del cliente que una empresa busca satisfacer a través de sus
productos y servicios. Esta es la estrategia competitiva. La estrategia de desarrollo de productos especifica la cartera de nuevos productos que la empresa intentará desarrollar. Esto es sacado del libro de Chopra, ¿sí? Todo esto es de Chopra. El capítulo anterior es del libro de Balú, de los dos primeros capítulos de Balú. Muy bien, entonces estrategia de marketing y ventas, lo mismo. Veamos que tenemos entonces una estrategia para cada sección de operaciones en la empresa. Si estamos hablando de desarrollo de nuevos productos en una compañía que sea flexible en su manufactura, ¿sí? Tiene su estrategia propia. O desarrollo de nuevos productos también puede ser en una estrategia de bajo costo. ¿Cómo? Pues vamos a demorar mucho más haciendo ese producto que se va a hacer en grandes volúmenes, generalmente de manufactura flexible son semanas, y de altos volúmenes para costo bajo son 6 meses en el desarrollo de un nuevo producto. Va a cambiar entonces, depende de qué, pues de la estrategia competitiva. Dependiendo de la que yo tenga, voy a tener una diferente acá. Igual en estrategia de marketing y ventas, especifica cómo se segmentará el mercado, cómo se posicionará, valorará y promocionará el producto. La estrategia de cadena de suministro, que es la que más nos interesa acá, depende también totalmente de la estrategia competitiva. Determina la naturaleza de adquisición de materiales, transportes de materiales, la fabricación de productos, la creación de servicios, la distribución del producto. Es muy diferente si vamos a tener que enviar muchísimos volúmenes, de pronto en unos transportes que sean a una distancia mucho más cercana, y si vamos a utilizar diferentes combinaciones intermodales de transporte. Así tenemos una manufactura flexible y lo que vamos a enviar ya no es un lote, sino es un producto personalizado, ¿sí? Tal vez puede ser más barato en la estrategia inicial a nosotros encargarnos del transporte. Y cuando ya son personalizados, ya en manufactura flexible puede ser mucho más económico tercerizar el servicio, que es lo que se conoce como Tier Party Logistics o logística de tercera parte, tercerización del servicio de entrega en este caso. Entonces determina la naturaleza de la adquisición que comprende la cadena de suministro. Adquisición, transporte de materiales. Eso ya está en qué? Es una actividad logística, está también dentro de la cadena de suministro. La fabricación de productos, la creación de servicios y la distribución de producto. Muy bien, la cadena de valor, como vemos, está el concepto muchísimo más ligado hacia únicamente el inbound logistics o logística que ya está en relación a la empresa, no a los proveedores y no a los clientes. Tenemos entonces desarrollo de nuevos productos, marketing y ventas, operaciones en general, distribución y servicio. ¿Qué es el ajuste estratégico? El ajuste estratégico es lograr coherencia entre las estrategias en las diferentes operaciones de la empresa, ¿sí? Cualquiera de las estrategias que veíamos arriba, de cadena de suministro, de marketing y ventas, ¿sí? Cualquiera de esas, con la estrategia competitiva, que es la principal. Entonces me dicen que el ajuste estratégico se resume como la consistencia entre las prioridades de los clientes de la estrategia competitiva y las capacidades de la cadena de suministro especificadas por la estrategia de la cadena de suministro. Las estrategias competitivas y de cadena de suministro tienen los mismos objetivos. Pues que si lo que discutíamos hace un momento, si yo tengo una estrategia competitiva de precio bajo, pues entonces todas mis operaciones en la cadena de suministro van a ser para eso. Tengo de precio bajo, voy a tener que transportar altísimos volúmenes de fabricación, entonces toda mi red de distribución tiene que estar dada para eso, van a ser lotes muy grandes. Eh, Igual manufactura, entonces la forma del diseño del layout que tengo en la empresa tiene que estar dada para poder hacer fabricación de altos volúmenes, no celdas de manufactura flexible, no productos personalizados, sino altos volúmenes. ¿Sí? Depende totalmente la estrategia que tenemos en nuestra empresa de lo que hayamos escogido
en la estrategia competitiva. Acá nos dicen que una empresa puede fallar debido a una falta de ajuste. Esto recordamos que es del libro de Chopra, porque sus procesos y recursos no proporcionan las capacidades para ejecutar la estrategia deseada. Un ejemplo de ajuste estratégico nos colocan el de Dell que discutimos en clase. Nos decían entonces que Dell, ¿qué hace? Eh, Ellos, aunque dicen acá que su estrategia es intentar que las computadoras personales sean de costo bajo, no es así. Ellos siempre han trabajado una estrategia de diferenciación. Esta estrategia de diferenciación fue al intentar personalizar todas las computadoras, hablábamos nosotros de eso, limita la variedad y explota las economías de escala en algunas referencias. Entonces ellos tienen una línea que es barata, ¿sí? Siempre la van a fabricar así. No es completamente una computadora de bajo costo, digamos, una computadora de bajo costo poco personalizable. Un mejor ejemplo de eso es una Raspberry Pi, que son computadoras educacionales. Esas sí no se pueden, se le pueden agregar cosas como agregarle una cámara o esto, pero no se puede personalizar los componentes de la Raspberry. Son estas. Esto sí sería un ejemplo de bajo costo. ¿Cuánto puede costar una Raspberry Pi? Puede costar 20, $30, ¿sí? Entonces ellos dicen, la computadora que vamos a hacer, solamente vamos a hacer una computadora que sea en una sola board, que sea económica y hacerla en altos volúmenes. Eso es un buen ejemplo de costo bajo, ¿sí? Diferente a Dell, que tiene una estrategia más de diferenciación. Sin embargo, pues nos decían que ellos también tratan de enfocarse en las dos estrategias al tiempo. Y tienen una cadena de suministro flexible y con respuesta rápida. Eso es muy importante. Lo de la respuesta rápida es una estrategia para lograr eh, traducir la voz del cliente muy rápido en un producto terminado. Hay pues unas estrategias para eso. La que nosotros vamos a ver ahorita en servicio al cliente se llama Quality Function Deployment o el despliegue de la función calidad, que también tenemos unas herramientas para poder determinar pues los requerimientos que tiene el cliente con un producto. ¿Cómo se logra el ajuste estratégico? Entonces tenemos una serie de pasos. Esto también puede ser una pregunta de parcial. El parcial, ahorita vuelvo a, a cómo está estructurado, pero van a ser tres patrones. Esos tres patrones entonces van a tener eh, dos, dos puntos, que cada punto tiene preguntas cerradas. Entonces esos dos puntos que van a tener preguntas cerradas, tiene cada uno dos preguntas. En total, la parte cerrada son cuatro preguntas y van a haber dos preguntas abiertas. En total son cuatro puntos. Ya si quieren podemos hablar un poco de eso, porque tenía hasta algunas preguntas de ejemplo. Pero el parcial entonces está estructurado de la siguiente forma. Tenemos la primera parte, que son dos puntos. En total son cuatro puntos. Puntos me refiero a cápites, a partes. Estos dos primeros puntos, entonces vamos a tener lo siguiente. Uno, tenemos primera pregunta. Cerrada es selección múltiple. Segunda, también es selección múltiple. La segunda pregunta. Ese es el primer punto. El segundo punto, bueno, mejor para que quede mucho más fácil de entender. Primer punto, selección múltiple. Y el selección múltiple tiene A, la primera pregunta, y B, sí. Después, el segundo punto
es verdadero o falso. También tiene dos puntos, el punto A y el punto B. El A puede ser una como esta. Entonces acá tenemos, podemos afirmar que las compras, embalaje y transporte son actividades propias de la logística. Ustedes ya saben que sí, lo acabamos de repasar hace un momento. Esa sería la primera de verdadero y falso. La segunda puede ser como esta. Los flujos dentro de la cadena de suministro corresponden principalmente a flujos de material, financieros e información. Sí, lo hemos repetido ya hasta el cansancio, que esos son los principales flujos logísticos que se ven dentro de una cadena de suministro. Esos tres tipos. Muy bien, entonces ya tenemos ahí ve acá, ahí ve acá. Esos son los dos puntos de la primera parte. Los otros dos puntos son dos preguntas abiertas. Listo. Entonces los últimos dos puntos son dos preguntas abiertas. Tercera, cada una vale lo mismo, o sea 5 sobre 4, 1.25 vale cada punto. Si usted contestó bien una, pues la mitad, 1.25 sobre 2. La tercera, ya son preguntas abiertas. Por ejemplo, esta, ¿cómo se relaciona la estrategia de la cadena de suministro con la estrategia competitiva de una empresa? Ah, pues tienen que tener los mismos objetivos. Acabamos de verlo, acabamos de revisarlo. Tienen que tener los mismos objetivos. Si tenemos una estrategia de bajo costo, entonces las operaciones que tenemos en nuestra estrategia de cadena de suministro tienen que estar todas enfocadas hacia lograr economías de escala y costos bajos. Por acá debo tener otro más. ¿Qué es cadena de suministro y qué es cadena logística? Entonces también, esa puede ser la última y ahí ya tenemos un parcial completo. Son solamente 4 preguntas. Y ahí ya tendríamos un ejemplo de parcial. Entonces acá en selección múltiple es escoger de 4 una sola. Tenemos dos preguntas. ¿Verdadero o falso? Entonces podemos afirmar que son verdadero, verdadero, justificamos, escribimos por qué. ¿Cómo se relaciona la estrategia de cadena de suministro con la respondemos? Ya decimos que tienen que ir por los mismos objetivos, que es la principal es la estrategia competitiva y esa es la que marca las estrategias de todas las demás partes de la empresa y las operaciones que se den. ¿Qué es cadena de suministro y qué es logística? Cadena de suministro, entonces son todas las actividades desde aprovisionamiento, transformación y distribución y todas las actividades logísticas también están contenidas ahí. ¿Y qué es logística? Entonces es la que se encarga de gestionar todos los flujos de material, información y financieros que se dan dentro de la empresa. Y ahí ya tendríamos entonces un parcial de 5. Es para más o menos de 20 a 40 minutos máximo. Yo dejo las 2 horas, ustedes pueden llevar sus apuntes. Solo van a poder sacar los apuntes que estén escritos con su puño y letra. ¿Sí? No pueden sacar fotocopias, no pueden sacar celular. Los apuntes que tengan con su puño y letra los pueden sacar. Vean que está bastante sencillo, pues esta primera parte son básicamente solo conceptos, entonces les aconsejo que hagan un muy buen resumen para que puedan sacar una nota bastante alta. Los otros cortes ya tienen un poco más de técnica, de, eh, sí, son mucho más técnicos, entonces toda esta parte que es estrategia y conceptual es bastante importante sacarla bien alta. Y continuamos con el resumen de el repaso. Entonces, los pasos, ¿cuáles eran? Que esta puede ser otra. Comprensión del cliente y la incertidumbre de la cadena de suministro. Ese es el primer paso. ¿Cuáles son las necesidades del cliente? ¿Sí? Tenemos entonces qué es lo que queremos. Disminución del tiempo de suministro, incremento. Bueno, pueden haber muchas necesidades del cliente. Ese es el primer paso. ¿Qué es un producto funcional y qué es un producto innovador? Entonces ya habíamos hablado de eso. Los productos funcionales tienen un ciclo de vida de más de 2 años. Son productos que no son innovadores. Los productos innovadores tienen unos ciclos de vida bastante cortos. Por ejemplo, un cepillo de dientes puede ser un producto funcional. Sí, fácilmente podemos tener un ciclo de vida bastante alto. Lleva
de hecho muchas décadas. En cambio, un cepillo de dientes eléctrico, entonces, ¿cuánto tuvo esa innovación de ciclo de vida? Casi nada, antes de que todo el mundo la copiara y de que ya casi que salieran del mercado la mayoría. Margen de contribución. Un producto funcional da un margen bajito, del 5 al 20%. Un innovador da del 20 al 60%. Lo que pasa es que tiene un ciclo de vida mucho más bajo. Entonces, estábamos hablando de ropa. Una camisa también es un producto funcional. Sí, la misma camisa, una camiseta que sea sin estampado y sin nada. Un producto innovador de moda, ¿sí? Va a tener mucho menos vida útil, perdón, mucho menos ciclo de vida hasta que desaparezca. Y eso sí, la innovación me da un porcentaje de contribución de utilidad mucho más alto. La variedad de los productos funcionales es bastante baja, la de los innovadores es muy alta. ¿Cuántos cepillos eléctricos pueden haber? En cambio, el cepillo normalito, que es esto, el mango y las cerdas, o la ropa, también todas las variaciones que tenemos sobre una camiseta. Ahora, en cuanto a pronósticos, como no hay información, el margen de error puede estar entre el 40 y el 100% en un producto innovador. Es muy alto el margen de error. En cambio, en un producto funcional, de un 5 a un 10%, ya tenemos conocimiento de lo que está pasando con históricos. Hay mucha información porque es una sola referencia o muy pocas referencias. Bueno, entonces el promedio en el cual tenemos certeza con respecto a los inventarios. También, como tenemos información del producto funcional, pues la certeza es bastante alta, ¿sí? 1 o 2%, que estemos desfasados de lo de almacén. Se me quedó o me quedé sin producto, solamente el 1 o el 2%. Ya sabemos entonces la demanda cuánto es y ya lo podemos manejar muy fácil. Pero los innovadores va a ser del 10 al 40%, entonces mucho más alto. Lo que me puedo quedar sin producto o lo que se quede almacenado de que no se vendió, por ejemplo, también puede ser un ejemplo. Ya que qué más es importante. Ah, bueno, este último concepto lo discutimos hace un momento y es el lead time, el tiempo que necesitamos desde que se haya hecho la orden hasta que la tengamos. En este caso me dicen que es para órdenes de productos. Para un producto funcional es de 6 meses a un año para que podamos tener entonces ese producto como tal. Estamos hablando desde cero, desde el diseño del producto, desde la fabricación, luego sí la fabricación y hasta el primer pedido, 6 meses a un año, ¿sí? Porque son volúmenes tan altos, hay que trabajar muchísimo en diseño del producto. En cambio, los innovadores solo de 1 a 2 semanas. Vamos al ejemplo de Sara. De 1 a 2 semanas, desde que le tomaron la foto a la prenda en el desfile hasta que la fueron a manufacturar a las satélites y lo enviaron a la tienda. En cambio acá, si vamos a diseñar una camisa, entonces, bueno, ¿con qué materiales? ¿Cuáles materiales? Esta es la única camisa que vamos a hacer, entonces hay que hacer también un estudio de mercado un poco más exhaustivo, ver muy bien las necesidades del cliente y lograr que ese producto sea sumamente económico, ¿sí? Para poderlo vender. Y eso sería más funcional. Los procesos de abastecimiento pueden ser estables o cambiantes. Entonces acá tenemos los dos ejemplos. Vean que este es el Lee, el mismo que desarrolló el concepto de cadena de suministro. Podemos tener que evolucionan en el tiempo o que son bastante cambiantes o que son estables, ¿sí? Cualquiera de las dos. Las roturas, pues si son estables, entonces tienes que tienen pocas roturas o pocos mantenimientos. Y si es cambiante, pues que son vulnerables a eso. Esto simplemente nos están diciendo cuáles pueden ser eh, las variantes sobre cada uno de ellos. Entonces, en cuanto a mantenimiento, las roturas, la estabilidad del proceso, la calidad, las fuentes de suministro, ¿sí? La confiabilidad de los eh, proveedores, cambios en el proceso, ¿sí? Simplemente ver la diferencia entre
procesos de abastecimiento estables o cambiables o cambiantes. El lead time también depende o variante, que dependa o que sea variante. ¿Cómo se logra el ajuste estratégico? Ya lo habíamos hablado. Los pasos. Primero, comprensión del cliente y la incertidumbre de la cadena de suministro. La incertidumbre de la demanda o la incertidumbre del suministro, donde tenemos cada uno de ellos. Entonces los productos funcionales, acá tenemos pues ejemplos de ellos, todo lo que es de tienda, eh, ropa básica, comida, aceite o gas o gasolina, petróleo, ¿sí? Es que el oil se puede referir a cualquiera de esos, todas las variaciones. Y tenemos también ahora con alta incertidumbre en la demanda, como dijimos atrás, los productos innovadores. Entonces ven que es la misma ropa, pero ahora fashion, computadores, música pop. Y que tengan, y esto era que tuvieran un abastecimiento estable, ahora que esté bastante incierto. Plantas hidroeléctricas, con pues la energía hidroeléctrica. ¿Por qué? ¿Por qué es inestable entonces el suministro en este caso? Porque pueden haber momentos en los cuales tenemos el periodo de lluvias y también hay periodos de sequía. En el país, por ejemplo, hace algunos años, en los periodos de sequía, las hidroeléctricas entonces no producían la misma cantidad de energía y tenían que entrar las termoeléctricas, las que hacen energía con carbón, a poder sustituir esa energía faltante. Telecomunicaciones, los computadores ya mucho más avanzados o semiconductores, ¿sí? Ya tienen mucha más tecnología, pero van a tener entonces una demanda incierta. Les colocaba acá el ejemplo de la tablet. La tablet era un producto innovador en el 94, cuando Bill Gates la lanzó, pero pues tenía una incertidumbre en el suministro. ¿Por qué? Porque no sabíamos si, y en la demanda en ambos. ¿Será que sí vamos a tener los proveedores para este nuevo producto y hacer unos volúmenes grandísimos? Recuerden que el precio de cada producto depende de la cantidad de productos que hayan. Si hay muchísimos y si podemos dar economías de escala, pues el precio va a bajar, pero si hay pocos, pues es mucho más alto. Entonces fue un fracaso en ese momento, no era el momento de lanzarlo. Después ya habían mejores proveedores, se podían dar mejores precios. El internet en ese momento, el 94, no estaba, pues no era algo interesante. Entonces el tener un computador que no me permitía hacer muchas cosas y que no tenía teclado ni mouse, la ausencia de esos periféricos hacía que fuera casi inútil, ¿sí? Listo, primer paso, entender entonces la variación. Segundo, entender las capacidades de la cadena de suministro. La compañía debe entender entonces el diseño de su cadena de suministro y sus competencias centrales. Una competencia central es en lo que es experta la empresa. ¿Cómo respondemos a esa demanda? Entonces, responder a amplios rangos de cantidades demandadas, cumplir con plazos de entrega cortos, manejar una gran variedad de productos, construir productos altamente innovadores, cumplir con un nivel de servicio muy alto. ¿Cómo respondemos nosotros ante la demanda? Entender cuál es la capacidad que tenemos nosotros. Primero es la voz del cliente y después es la capacidad que tenemos. El aumento en la capacidad de respuesta resulta en costos más altos que reducen la eficiencia. Entonces, podemos tener una alta capacidad de respuesta en la ropa fashion, ¿sí? Y podemos tener una baja capacidad de respuesta en la ropa básica, entonces pantalones o camisas que se van a hacer en grandes volúmenes para la venta a precio muy bajo. Entonces ahí es donde está el ajuste estratégico. Lograr entonces que nuestra estrategia de cadena de suministro sea la misma o siga el mismo objetivo de la que tenemos en, nuestro, en nuestra estrategia competitiva. Ese es el tercer paso, lograr ese ajuste estratégico entre las dos. Ya sabemos cuál es la voz del cliente, sabemos cuál es la capacidad de la empresa, ahora lograr el ajuste estratégico entre las dos.
Acá tenemos algunos ejemplos de estrategias de cadena de suministros eficientes. Las eficientes van a lograr economías de escala. Las responsivas, eh, una rápida respuesta, ¿sí? Ya habíamos visto los ejemplos de ágiles o de cobertura de riesgo. Eficientes, empezamos con eso. Se enfocan en producir las eficiencias de costos más altas en cadena de suministro, o sea, son las más baratas, la mayor eficiencia de costo. Cuando un producto tiene poca incertidumbre en la demanda y baja incertidumbre en el suministro, la competencia se basa en la eficiencia. Una empresa debe tratar de eliminar las actividades sin valor agregado y aprovechar la tecnología de información para maximizar la utilización de la capacidad de producción y distribución. Acá intentamos lograr economías de escala. Cadenas de suministro responsivas. Mantienen flexibilidad. Cuando un producto tiene poca incertidumbre en demanda y baja incertidumbre en el suministro, la competencia se basa en la... este sí es el mismo de arriba. Lo que nos dice es que debemos mantener flexibilidad para responder a los cambios en la demanda solamente. La de cobertura de riesgo, para compensar incertidumbres del suministro con respecto al rendimiento, la confiabilidad del proceso y el tiempo de entrega. Las cadenas de suministro de cobertura de riesgo se centran en compartir recursos, entonces tratar de eliminar el riesgo es a lo que se refieren con esto. Empresas que pueden ser competidoras utilizan plataformas. Acá nos colocaban el ejemplo de Covisint, que era un sitio en el cual podían conseguir proveedores, podían conseguir proveedores tanto de máquinas como hasta de tornillos y de piezas, ¿sí? Y compartir información para no quedarse sin suministro de materia prima. Muy bien, hasta acá ya tenemos la clase de estrategia. Básicamente eso es lo que va a salir. Donde vemos entonces cada una de estas para poder estudiarla un poco mejor. Las eficientes, las responsivas, las ágiles o de cobertura de riesgo. En la página del curso, en nuestro caso de... Ya lo voy a colocar. A ver cuál de estos es. Es este. De introducción a Supply Chain Management. Entonces acá tenemos también el ejemplo de Dell, el ejemplo de Sara, pues son los más comunes. Definiciones de supply chain, de cadena de suministro. Acá tenemos una supply chain para cámaras digitales. Acá tenemos entonces lo que va hacia cuál será el upstream. Este va hacia proveedores y downstream, que va hacia los clientes. Entonces entender la voz del cliente, la primera parte, la variación que había, y acá tenemos incertidumbre en la demanda o en el suministro, estrategias de la cadena de suministro eficientes, de cobertura de riesgo, responsivas o ágiles. Y hay algunos ejemplos. Puede salir una pregunta como un ejemplo y que usted identifique qué tipo de cadena de suministro es, escoja entre ellas. Entonces revisar acá cuáles son de cobertura de riesgo, cuáles son responsivas, cuáles son ágiles, ¿sí? Y listo, acá nos dan el ejemplo de Cisco Systems. Muy bien, ese es el repaso que tenemos para el parcial. Como les digo, el parcial no está complicado, pero pues es toda la parte de estrategia que se necesita para aplicar todo lo que es táctico ya en los siguientes cortes. En la parte de táctica vamos a tener también algunos videos de apoyo para poder utilizar tecnologías que tenemos en la universidad, como eh, los simuladores. El Flexim específicamente es el que vamos a usar, y también para la parte de distribución vamos a usar dos lenguajes de programación, el Python y el Julia, para poder mapear rutas de transporte. Van a estar ya los códigos y algunos ejemplos de cómo se desarrolla. Recuerden ir trabajando sobre su proyecto, depende de lo que hayan escogido y me entreguen ustedes el martes. Vamos entonces a determinar cuál va a ser la estrategia de su empresa y el desarrollo de los temas de clase.